porque como recordarán ya se dieron a conocer el grupo, los partidos que se vienen, nuestros rivales para la tercera fase eliminatoria hacia el próximo Mundial. Uno de las selecciones que vamos a enfrentar es tanto Panamá como Guatemala. Y para poder masticar un poco y empezar a esta previa de partidos que se vienen hasta septiembre, sí, pero la preparación es importante, vamos a empezar a platicar con colegas, periodistas deportivos de ambos países, tanto de Panamá como de Guatemala. Le quiero dar la bienvenida desde Panamá a David Peña y también a Josué Utría, periodista también guatemalteco. Bienvenidos, un gusto saludarlos y gracias por acompañarnos en asarse aquí hasta El Salvador. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos desde Guatemala y pues aquí estamos a la orden para platicar sobre el fútbol centroamericano y estas eliminatorias que a todos nos apasionan. Gracias, José, un gusto saludarte. David, bienvenido a ti también desde Panamá. ¿Qué tal? Saludos a todos desde Panamá, de verdad muy contento y gracias por la oportunidad de conversar acerca de la selección de Panamá con ustedes. Saludos. Perfecto, yo quiero comenzar con una pregunta para ambos y comienzo contigo, Josué, la misma pregunta para los dos. ¿Cómo tomaron al rival El Salvador al saber que es también parte del grupo en el que ustedes van a estar para estas próximas eliminatorias? ¿Cuál fue su primera impresión? Y sean sinceros, eso se llama la polémica. Bueno, es un rival conocido realmente, nos acabamos de enfrentar hace un par de semanas en un amistoso, ¿verdad? En un 1-1, ¿verdad? Entonces, para Guatemala pues es un rival muy conocido, como bien lo he mencionado, ¿verdad? Va a ser el primer rival en la fecha FIFA de septiembre, acá de local, acá en Guatemala. Entonces va a ser un partido muy, muy importante para la selección de Luis Fernando Tena, ¿verdad? Creo que debemos aprovechar la localía nosotros para empezar con el pie derecho, ¿verdad? En esas eliminatorias que va a ser fundamental. Así que creo que es, como lo digo, es un rival bien conocido porque nos hemos enfrentado en amistosos, ¿verdad? En Copa Oro, estaba leyendo también en eliminatorias, ¿verdad? Entonces creo que nos conocemos muy bien, estamos cerca realmente, ¿verdad? Y también pues somos parte del llamado clásico centroamericano también. Voy contigo ahora, David, no sé si me escuchas. Sí, te escucho, de Muy verdad. bien. Bueno, para nosotros esperamos cualquier rival, de verdad. Nosotros nos hubiera tocado, era lo mismo Honduras, Salvador, Guatemala, Haití, Bermuda. De verdad, nosotros dependemos de nosotros mismos para lograr la clasificación. Que nos haya tocado El Salvador es un rival más. Sabemos que hay una leve historia que lo favorece en eliminatorias. Panamá tiene mucho tiempo que no le gana al equipo salvadoreño. La última vez que fuimos a jugar contra El Salvador perdimos 1-0 en la era Tomás Christiansen, pero de ahí el aprendizaje que pueda tener el técnico Tomás Christiansen, confiamos de que ya aprendió de lo que es el área, ya aprendió de enfrentar este tipo de partidos y con el material que tenemos, de verdad, nosotros confiamos en que el Teniendo ahí un pequeño fallo, pero no sé si Josué también sigue siempre conectado para poder seguir platicando con él mientras restablecemos señal también con David hasta Panamá. Preguntas también para Josué, por favor. Josué, bienvenido. Te saluda Nelson Hernández, qué gusto que estés con nosotros. Consultarte precisamente por el tema del periodo ya de trabajo que tienen con el Flaco Tena, sobre todo después de este partido ante El Salvador, que no sé si se pueden sacar mayores conclusiones, tomando en cuenta que no estaban todos los legionarios, y qué sabor de boca ha quedado de cara a estos partidos ya de septiembre, noviembre, octubre también, después de estos últimos dos partidos de esta ronda 2 de la eliminatoria. Para la prensa, por un lado, y para la afición, por el otro lado, ¿qué sabor de boca tienen rumbo a esa fase final? Bueno, te digo que se cumplió realmente el objetivo que se tenía, que era pasar de ronda, ¿verdad? Guatemala pues aprovechó su localía en esta segunda ronda de la eliminatoria. Se sumaron los puntos que se tenían que hacer acá en casa con República Dominicana, sobre todo. Ya el partido contra Jamaica pues ya se cambió, de hecho hasta la alineación fue diferente, fue para observar más jugadores ahora que se viene la Copa Oro. Pero la sensación que dejó ese partido ante República Dominicana, sobre todo la respuesta que se tuvo en el segundo tiempo,
remontando y dándole vuelta a ese marcador, realmente deja muchas sensaciones positivas, ¿verdad? Mucha ilusión, sobre todo porque Guatemala retorna a una fase final de eliminatoria después de 20 años. Estamos hablando que desde el Mundial de rumbo a Alemania 2006, Guatemala no disputaba esta fase, ¿verdad? Entonces, 20 años después, hay una nueva ilusión, hay muchas sensaciones positivas, ¿verdad? Y estoy por seguro que para la afición guatemalteca no hay ninguna duda, ¿verdad? Que se va a volcar para apoyar y para llenar el estadio, el Cementos Progreso, que va a ser la sede de esos partidos, de esos compromisos, ¿verdad? Porque hay que mencionar que el estadio Doroteo Amuch Flores, que es el que utiliza la selección de Guatemala, pues está en remodelación. Entonces se va a utilizar el estadio Cementos Progreso y sin duda va a ser una fiesta, va a volcar la afición y seguramente se van a agotar las entradas para esos compromisos, ¿verdad? Y sobre todo El Salvador, que va a ser el primer partido acá de local, se va a vivir con mucho ambiente, mucha fiesta. Estamos de acuerdo, ayer lo platicábamos, Josué, nosotros, que siempre visitar Guatemala es complicadísimo para El Salvador y el ambiente es también bastante complicado. Ahora, ya tenemos, creo, a David. David, te saludo con mucho gusto. Acá Nelson Hernández, hoy tuvimos el chance de platicar al mediodía en tu programa y hablábamos de diversas situaciones en torno a El Salvador, ¿no? Tuve un rato escuchándolos a ustedes en torno a Panamá, pero quiero saber, desde tu perspectiva, si has visto que esta selección ha aprendido lecciones del pasado, tomando en cuenta que en la eliminatoria anterior parecía un equipo que volaba, parecía un equipo que iba directo hacia Qatar 2022 y a la segunda mitad de la eliminatoria se vino abajo y Costa Rica lo dejó fuera. ¿Han aprendido lecciones? ¿Percibís que ha aprendido lecciones el equipo de Thomas Christiansen? ¿Qué tal, Nelson? Bueno, hay que aclarar un poco que el proyecto de Thomas Christiansen no era en base a Qatar 20. Bueno, vamos a volver a conectar con David. Robert, ibas... Hay que aclarar que David en estos momentos está viajando hacia el interior de Panamá y muy amablemente nos está atendiendo la llamada, ¿no? Pero sí, Josué, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Roberto, qué gusto. A ver, decime una cosa. Clasificar al Mundial del 2000 porque empezamos a ilusionarnos. Empezamos a ilusionarnos con la selección de Panamá, pero bueno, el objetivo al final, perdimos el último partido, no pudimos ganarle a Honduras, perdimos frente a la selección de los Estados Unidos y de ahí quedamos eliminados. Pero el aprendizaje se dio porque el objetivo era este 2026. Se está consiguiendo el objetivo y Panamá, de verdad, con Thomas Christiansen, ha hecho todo para poder conseguir ese objetivo de lograr al 2026. Todo está planificado y todo está planificado para que el equipo llegue a este mundial. El aprendizaje está. Ustedes lo han visto, lo que ha hecho Panamá, le hemos ganado a Estados Unidos, partidos con México, final de Final Four, Copa Oro, hemos tenido buenas sensaciones, Nations League, todo lo que hemos hecho de verdad ha sido en base a este objetivo del 2026. Sí, ¿no? La pregunta va para los dos también, ¿no? Para José y para vos, David, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Roberto. A ver, ¿cuál fue la sensación al conocer el grupo, ¿no? En el cual estamos todos juntos, ¿no? ¿Cuál fue la sensación de ustedes al decir, bueno, me tocó Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam? ¿Qué sensaciones tuvieron ustedes? Bueno, por parte de acá en Guatemala realmente sabemos que es un grupo bien difícil, bien complicado, ¿verdad? Sabemos de que Panamá sin duda por el nivel que ha mostrado, y de hecho hoy lo mencionaba Luis Fernando Tena en declaraciones que daba previo al viaje hacia Estados Unidos para la Copa Oro, mencionaba que Panamá es la favorita del grupo, ¿verdad? El Salvador, pues, también es un rival complicado, ¿verdad? Nos conocemos bastante bien, lo he dicho, nos hemos enfrentado alrededor de 60 veces en la historia, ¿verdad? Entonces creo que también. Y Surinam, creo que también no va a ser un rival fácil, como se ha mencionado durante los últimos años, ¿verdad? Creo que los jugadores con ascendencia que tienen ellos, creo que es bastante fuerte y por ahí, pues, también pueden dar la sorpresa, ¿verdad? Ahí sí que creo que las cuatro selecciones que estamos involucradas en este grupo, ¿verdad? Son bastante fuertes y van a pelear. Lo que decían hoy los jugadores de Guatemala justamente en las declaraciones era, para llegar al Mundial tenemos que ganar al que se nos ponga enfrente y no nos importa quién sea el rival, ¿verdad? Tenemos que demostrar lo que nosotros estamos hechos y lo que nosotros estamos para pelear este sueño mundialista, ¿verdad? Hola. Bueno, nosotros teníamos, bueno, de verdad cualquier equipo que nos hubiera tocado,
nosotros dependemos de nosotros mismos. Hubiera tocado Honduras, ya hemos jugado con Honduras, hemos jugado con El Salvador en eliminatoria, con Guatemala en la Nation League, Bermudas también lo enfrentamos en Nation League, ya teníamos referencia prácticamente de la mayoría de los equipos, no teníamos rivales a esperar. Cuando nos tocó Salvador, bueno, ya sabemos la historia. Jugamos, como ya lo mencioné, perdimos 1-0. Eso fue una tremenda enseñanza en la eliminatoria del octagonal la vez pasada. De igual manera, nosotros le dimos un baile a El Salvador jugando en el Rommel Fernández. Todo eso queda de referencia. Le ganamos 2-1, bueno, con algo de polémica. Con Guatemala jugamos Nation League también. Empatamos 1-1. Allá en el Doroteo Guamu Flores y en el Rommel Fernández le pegamos un baile, le ganamos 3-0. Surinam creo que es el rival menos conocido, pero al final creo que las islas nos han complicado un poco, no es una isla, pero bueno, es un equipo poco conocido, pero ya hemos superado este tipo de etapas. Creo que con todos los rivales lo hemos enfrentado, cualquier rival que nos hubiera tocado hubiera sido lo mismo, ya tenemos referencia, pero sabemos que este es un rival que Panamá, los rivales de este grupo, Panamá puede y tiene la obligación de pasar al Mundial directo con los 18 puntos, de verdad, hasta me atrevo a decirlo, con los 18 puntos, ganando de visita y de local los puntos que tenemos para esta fase. Hola José, ¿cómo te va? Es un placer, ¿cómo estás? Te voy a preguntar sobre el funcionamiento. Vos que estás ahí, si Guatemala no trae los legionarios que no le pueden venir, con el equipo que tiene, ¿está capacitado como para poder decir, vos que lo conocés más, el fútbol local, para decir, tengo que pasar, puedo pasar la fase, o necesito de estos legionarios, como decía el señor Tena? Bueno, sí, les comento. De hecho, acá en Guatemala ayer se realizó la asamblea de la Liga Nacional, ¿verdad? Y todos los equipos se volcaron en apoyo a la selección guatemalteca y decidieron que los jugadores van a estar concentrados desde agosto, de verdad, a finales de agosto hasta noviembre. Es decir, los equipos cedieron a sus jugadores de la liga local para que estén en concentración total con Luis Fernando Tena, ¿verdad? Entonces creo que el trabajo de los jugadores locales va a estar bien plasmado, ¿verdad? De hecho, pues ya la idea de Luis Fernando Tena con 3 años de trabajo creo que ya se tiene, sin duda alguna. Los legionarios pues vienen a sumar en posiciones claves, como lo es Aaron Herrera por la lateral derecha, como lo es el propio Rubio Rubín en la delantera, Nicolás Jaén en la portería, ¿verdad? Entonces son piezas ahí que van sumando, pero sin duda alguna creo que los jugadores locales pues sí están capacitados, ¿verdad? Para asumir este reto, y como les decía ayer, van a estar, los equipos los cedieron para que estén trabajando a tiempo completo con Luis Fernando Tena. Muy bien. David, muy buenas noches. Me paso para el lado de Panamá para tener la oportunidad de hacerte esta pregunta. Mirá, David, siempre me quedó grabado de hace unos 10 años más o menos, viniendo del aeropuerto hacia el casco viejo de Panamá ciudad, platicar con el taxista y preguntarle, mira hermano, ¿cómo van con el fútbol? Y él me decía hace 10 años, no, nosotros no hemos aprendido a jugar eso, pana, nosotros no sabemos lo que es eso, tenemos que aprender todavía, ¿no? Nosotros jugamos béisbol y boxeamos y esto y lo otro, pero no hemos aprendido. La realidad nos muestra cosas pero bien diferentes, a pesar de que el taxista de aquella época podía tener muchísima razón sobre la fotografía de ese momento, ¿verdad? No, sí, de verdad, pero hay que aclarar un poco. Nuestra liga no la podemos comparar con Costa Rica, con Guatemala, con El Salvador. Ustedes están mayormente estructurados, con patrocinadores. Acá podríamos decir la diferencia es de que el panameño, de verdad, apenas que toca jugar en la Liga Panameña de Fútbol, tiene esa necesidad de salir del país. Y los clubes le dan la oportunidad. Por eso que nosotros hemos exportado muchos jugadores en México, en Estados Unidos, hasta en la USL, en Colombia, en Centroamérica tenemos, en Costa Rica, Honduras, y en Europa tenemos una gran cantidad de jugadores. La necesidad del jugador que ve como la selección como vitrina para salir a buscar el futuro, esa es la clave de nosotros acá en nuestro país, porque la liga, bueno, sabemos que la liga le falta mucho para llegar a estar al nivel de Centroamérica, de las mejores como Costa Rica,
como he mencionado, es una de las claves importantes del hambre del jugador de querer hacer su futuro fuera del país. Tenemos más de 30, por decir una cifra, de jugadores legionarios que militan en diferentes partes del mundo. Hasta tenemos una lista de jugadores que están fuera del país que ni siquiera son tomados en cuenta por el técnico Tomás Christiansen, que militan en Sudamérica. En Venezuela tenemos una gran cantidad de jugadores, en Colombia, en Centroamérica, en Honduras tenemos varios jugadores también que juegan en los diferentes clubes, y eso es una de las claves importantes del crecimiento de selección, porque de clubes ahí todavía queda mucho y todavía diríamos que estamos en pampe, por decirlo de esa manera. Me quedo con vos para preguntarte, siendo muy sincero, viendo el grupo que tiene Panamá que afrontar para esta eliminatoria, te escuchaba, ¿no? Que estaba Panamá obligada a clasificar. Yo creo igual que está obligada en el grupo, es la mejor selección del grupo, y yo te lo decía ahora al mediodía, para mí es la mejor selección de la fase final de la eliminatoria, de las 12 selecciones que están ahí. Tiene esa obligación entonces de clasificar, pero viendo hacia abajo, ¿cuál crees que puede ser el rival más complicado que tenga Panamá enfrente en este grupo? Bueno, yo le podría decir de verdad, sin caer, porque ustedes son salvadoreños, para mí Salvador. Y lo digo de esta manera por el hecho de que cuando nosotros fuimos a jugar al Cuscatlán, en la era Tomás Christiansen, yo estuve y presencié ese partido allá en el estadio Cuscatlán. De verdad es muy complicado ganar allá en el Cuscatlán, se hacen fuertes, y para esta situación sabemos que juega mucho la fanaticada. Ustedes tienen una fanaticada que apoyan, estaban siempre encima. Panamá no tuvo en ese partido frente a Guatemala ningún disparo al marco, frente a Salvador Corrido, ningún disparo al marco. Las estadísticas fueron solamente un disparo y 0 disparo al marco. Ahí se vio el reflejo. Aparte que el factor de terreno, el factor de la lluvia también, que fue un factor importante, y eso es lo que mayormente nos puede preocupar. Sabemos que Guatemala, ahora que no va a estar el Doroteo Guamú Flores listo, hay que ver el escenario donde van a jugar en Progreso. Estaba escuchando al colega, puede ser también un factor, pero considero que Salvador para mí tiene todo para quedar de segundo en el grupo. Del otro lado entonces, Josué, vemos nosotros, creo, y no sé si ustedes lo ven así allá en Guatemala, ¿ven ustedes a Panamá hacia arriba? ¿Lo ven en igualdad de condiciones para luchar por ese primer lugar? ¿O están pensando, bueno, hay que apostarle al tema del repechaje, y si es ese el caso, ¿contra quién crees que estaría luchando directamente la selección de Guatemala? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pues sí, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Creo que el nivel de Panamá, que lo ha mostrado en los últimos años, pues es un nivel superior, ¿no? Entonces hay que mencionar, yo creo que Panamá es la favorita para clasificar, ¿verdad? Creo que por ahí Guatemala y El Salvador son las que vamos a estar mano a mano para pelear ese segundo lugar, ¿verdad? Y apostar por el repechaje. No nos tenemos que confiar de Surinam, ¿verdad? Porque pues por algo clasificó, ¿verdad? Y por algo también pues está buscando ese boleto mundialista, pero yo creo que sí, o sea, Panamá sí es la favorita del grupo, es una selección muy superior, ¿verdad? Acá en Centroamérica, y creo que tanto Guatemala como El Salvador somos las que vamos a estar peleando por ese segundo lugar para apostar al repechaje. Josué y David, quiero hacer una pregunta. Y que me sean sinceros también, ¿cuáles son las debilidades que ustedes como periodistas han identificado de parte de la selección nacional que ustedes van a poder aprovechar muy bien para poder hacernos daño? Sobre todo en un primer partido que vamos en Guatemala, a visitar Guatemala ese 1 de septiembre, el partido con el que se debuta, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades que se manifiestan a la hora de hacer un análisis deportivo respecto a la selecta? Bueno, yo creo que en ese versus de Guatemala ante El Salvador está el tema del proceso, ¿no? Creo que Luis Fernando Tena pues ya viene de varios años, 3 años ya trabajando con la selección de Guatemala, ya conoce bastante bien al grupo de jugadores, mientras que el Bolillo Gómez por todo ese tema de cambios en la dirección técnica y en la comisión normalizadora que hay en El Salvador, pues creo que asumió el cargo de una manera muy reciente, ¿verdad? Entonces todavía tiene que empaparse más, digámoslo así, ¿verdad? Del tema de los jugadores, del tema de los legionarios, que por ahí he visto yo en el último partido ante Guatemala que por ahí tuvieron problema para convocar a algunos. Entonces creo que ahí tiene que sacar ventaja a Guatemala, ¿verdad? De la idea de juego, sobre todo también.
que ya está, ya Guatemala, pues ya, de hecho ya sabemos cuál es la alineación habitual de Luis Fernando Tena, no puede dar mayores sorpresas, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde Guatemala tiene que aprovechar, ¿verdad? Bueno, Bueno, las debilidades, conocemos muy bien al técnico Hernán Darío El Bolillo Gómez, recordemos que estuvo acá con nosotros, fue el primer técnico que nos llevó a la Copa del Mundo, es un técnico que, bueno, que para mí, a diferencia de Tomás Christiansen, era un poquito más allegado a la prensa, era un técnico que daba la lista 24 horas antes, era un técnico que poco estudia al rival en el sentido de que su planteamiento táctico va en base a lo que el equipo de él pueda presentar ante el rival. Él no se fija mucho en lo que puede hacer el rival, sino en lo que puede hacer el equipo de él. Fue algo clave en el trabajo para él con nosotros, pero lo conocemos muy bien. Para armar el equipo, poco tiempo, esa es la debilidad. Nosotros venimos ya de mucho tiempo con el técnico Tomás Christiansen, hay mucho hermetismo con el técnico a la hora de dar la alineación y Bolívar creo que es un poquito mucho más abierto a dar las armas 24 horas antes en una alineación para un partido tan importante, en tal caso que se den estos partidos de la fase camino al Mundial. David y Josué, primero Josué, la historia no cuenta, pero hablaba de eliminatorias. Yo me recuerdo que en la del 2000 fuimos al Mateo Flores, le ganamos a Guatemala 1-0 y empatamos en el Cuscatlán. Esa es la última a nivel eliminatoria mundialista. Y para el caso de David, todavía, quiero una pregunta así todavía. ¿Era mejor la selección que eliminamos en el 2008 que la que fue al Mundial? Eso es lo que quiero saber de ustedes. Sí, exactamente. Bueno, para contestar primero. Bueno, la del 2008 teníamos una selección que, podríamos decirlo, fue la que nos llevó a la Copa del Mundo del 2018, ya jugadores más veteranos, Felipe Baloy, Blas Pérez, Luis Tejada, José Luis Garcés. Tenemos una selección muy compacta, pero esta selección que tenemos ahora, para mí, con todo el respeto de los jugadores, para mí es mucho mejor por el bagaje, por el profesionalismo, en el sentido de que tenemos muchos jugadores en Europa que han jugado Champions League, los chicos jóvenes, los chicos concentrados. Creo que para mí esta selección tiene mayor funcionamiento y más compacta que la que enfrentó en su momento. Aquel momento era Alexander Guimaraes, la de 2008. Bueno, nosotros le decíamos el innombrable porque pensamos que aquel momento nos tiró al barranco allá en el Cuscatlán perdiendo 3-1 cuando estamos al frente 2-0. Y esta selección es mucho más compacta, aguerrida, más fuerte. En el papel, para mí, esta es la selección que se merece de verdad llegar al Mundial de 2026. Bueno, y respecto a la otra consulta que hacías, ¿verdad? Con el tema de Guatemala, sí, justamente es el último registro que hay, ¿verdad? De ambas selecciones en eliminatoria mundialista. Pero bueno, yo creo que bueno, las camadas pues, de jugadores pues ya son diferentes, ¿verdad? Es otra época de fútbol. Guatemala pues ahora tiene la oportunidad de tener más legionarios, ¿no? Tenemos a un técnico experimentado como Luis Fernando Tena, ¿verdad? Y que nos hemos enfrentado, como le decía, en Nation Leagues y recientemente en amistosos. Creo que el último amistoso por ahí no creo que vaya a ser un partido muy similar, ¿verdad? Porque sin duda no estaban los legionarios. Entonces, yo creo que sí va a ser un partido completamente diferente al que fue en aquella ocasión, ¿verdad? Estamos hablando ya de varios años y esperemos de que en esta ocasión, pues Guatemala, pues cambie la historia, ¿no? De ese último enfrentamiento en la eliminatoria. David, José, me voy con un ratito con este lado, con David, ¿no? No es malo todo ese exceso de confianza, David, que se siente precisamente por parte, ¿no? de Panamá. No es. No puede llegar a ser un poco contraproducente, mi querido David. Bueno, es que el exceso de confianza lo han hecho los jugadores, el fútbol, todo lo que ha venido pasando con Tomás Christiansen, de ganarle 6 partidos a Costa Rica, de llegar al Final Four, a la final para jugar frente a México, finales de Copa Oro.
los partidos que usted han visto, el nivel. Son pocas las veces que Tomás Christiansen en este proceso de 6 años hemos caído o ha tenido partidos tan negativos. Y siempre Tomás Christiansen ha salido por la puerta adelante dándonos buenos resultados, buen nivel, hasta los momentos de decir que Panamá juega mal, saca un buen resultado, logra victoria. Hemos tenido descalabros, como el de Estados Unidos, el 5-0, jugar en el Azteca 1-0, pero han sido sensaciones buenas. La mayoría han sido sensaciones buenas, que para este cuadrangular, ¿por qué no mantener el mismo ritmo y las mismas emociones con los jugadores que tenemos, con el nivel de Carrasquilla, con el nivel de Michael Amir Murillo que juega en el Marsella, con la zona defensiva recuperamos a Andrea Andadelli? Tenemos un equipo compacto. Eso lo ha hecho el técnico con nuestros jugadores y nuestro fútbol. Por eso la confianza que tenemos en base a todo esto, lo que ha hecho Tomás Christiansen estos 5 años con la selección de Panamá. Vienen partidos muy decisivos, una etapa muy decisiva para cada una de nuestras diferentes selecciones. Pues desearles lo mejor. Obviamente cada uno quiere que su selección triunfe y se clasifique al mundial, a ese mundial tan deseado. Desde ya la invitación, Josué y también David, si vienen a El Salvador en los partidos, tienen que venir a visitarnos aquí a La Polémica, ¿ok? ¿Vienen? ¿Tienen planeado venir por acá? Claro, claro. Gracias, sí, gracias. Estaremos tomando en cuenta la invitación. Perfecto, les agradezco muchísimo, les deseo lo mejor y estamos en contacto. Muy seguramente más adelante los volveremos a contactar para ver cómo van evolucionando nuestras diferentes selecciones. Así que un placer haberlos conocido aquí. Un abrazo desde El Salvador. Saludos, gracias. Saludos, un abrazo fuerte. Muy bien, seguimos con más aquí en La Polémica, siempre hablando de nuestra selección. Vamos a hablar a continuación de declaraciones que brindó